Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos adentraremos en una historia que los enganchará de principio a fin. ¿Conocen esa sensación de nostalgia, de recordar conversaciones importantes con su padre? Pues Ojuka la experimentó en carne propia. Se reencontró con esas conversaciones con su padre, hablando de la escuela, de la vida, de todo lo que nos forma. Pero la vida sigue, ¿verdad? Y Yuka creció. Un día decidió volver a la habitación de su padre, solo que esta vez el ambiente era diferente. Su padre notó una expresión sombría en el rostro de Yuka y, muy atento, le dijo que podían hablar de cualquier problema que tuviera. Pero Yuka, por alguna razón, simplemente se despidió y se fue sin decir lo que realmente quería decir. Y ahora, de vuelta al presente, su cabeza da vueltas. ¿Qué hace Arata ahí? Y para colmo, intenta levantarse, pero su pierna rota no se lo permite. Se cae de nuevo. Arata, al ver la situación, se da cuenta de que tendrá que cargar a Uka y le pide que se suba a su espalda. ¡Ay, pero Uka no se rinde fácilmente! Voltea la cara y dice que puede caminar sola, siempre que él la ayude. Pero Arata, sin pelos en la lengua, le dice que deje de portarse tan bruscamente con la pierna en ese estado. Y Ojuka, incluso a regañadientes, obedece. Pero ella le pide una cosa: nada de comentarios insensibles sobre su peso. De acuerdo. Y Arata, para su sorpresa, dice: de hecho, eres sorprendentemente ligera. Y así, el viaje continúa. Arata y Yuka siguen el rastro de vuelta a casa. Mientras tanto, Bengri está súper preocupado porque Arata simplemente dejó de responder. Su último mensaje fue hace siglos y Seira, pobrecita, ni siquiera ha leído sus mensajes. Para colmo, Seira descubre que el monte Fuji está sufriendo un clima terrible, lo que afectará su ruta. Minami también se muerde las uñas de la preocupación, pero Shion, siempre tranquilo, dice que Arata saldrá de esto sin problemas. Y volviendo a nuestro dúo, Arata finalmente llega al sendero por el que vinieron y le dice a Uka que solo tienen que seguir hasta la cabaña. Pero a mitad de camino, la lluvia empieza a arreciar y Arata siente el peso del sendero. Empieza a culparse, pensando que debería haber trabajado más en el gimnasio. De repente, resbala y empieza a respirar con dificultad, dejando a Uka súper aprensiva. Para romper el hielo, Uka intenta sacar a la luz un video viral de internet. ¿Conoces esos videos que hablan de supersticiones? Este decía que si esperabas en la cima del monte Fuji con un recuerdo en mente, te encontrarías con un familiar fallecido. Yuka, curiosa como era, quiso intentarlo. Tenía muchas ganas de hablar con su madre sobre un tema importante, por si acaso podía volver a verla. Arata, por supuesto, sintió curiosidad y le preguntó si su intento había funcionado. Uka guardó silencio y para Arata esa ya era la respuesta. Uka, a su vez, comprendió que no tenía sentido intentar algo así, ya que no era la hija biológica de su madre, así que no había forma de que pudieran encontrarse por ese método. Y entonces su mente regresa a su infancia, cuando acudía a su padre en busca de ayuda con todo. Pero ahora, sabiendo que todo era un engaño, le da vergüenza hablarle como si fuera su padre biológico. Debido a todos estos problemas internos, Uka empezó a tener un bajo rendimiento escolar, incapaz de concentrarse en sus estudios. Y aunque el hecho de que no sean parientes consanguíneos no cambia nada, Uka siente una diferencia en la forma en que se tratan ahora. Centrándose en Arata, Uka le pregunta por qué fue tras ella. Después de todo, podría perderse allí arriba, igual que ella. Pero Arata, con la mayo serenidad, dice que ya sabía dónde encontrarla. Le explica que, a diferencia de lo que ella piensa, todavía la ve como una hermana gemela y no necesita una razón especial para querer ayudarla, así que le asegura que estará allí para salvarla, donde quiera que esté. Y finalmente llegan a la cabaña. Uka recibe toda la atención médica necesaria y luego se despiden de la señora que las acogió. De regreso a casa, Arata nota que Uka se está esforzando demasiado y le pide que se lo tome con calma. Después de todo, aún están lejos de su destino final. Pero Uka, terca como puede ser, dice que se siente mejor y que no quiere pasar por la humillación de ser llevada en brazos hasta casa. Arata entonces repite que no está en condiciones de hacerse la dura, y de repente las otras hermanas ven a Yuka desde lejos. Un alivio total al ver que las dos están bien. Después de todo, Arata había dejado de darles noticias. Se disculpa y explica que terminó olvidándose de contactarlas. Bunny, súper preocupada, va donde Uka y comienza a revisarla por completo. Se desespera al ver la pierna herida de Uka. Arata, por su parte, le parece extraño que todas estén allí. Bunny explica que Minami insistió en ir allí cuando descubrió que Arata había dejado de responder a sus mensajes. Algo inaudito, ya que es la hermana más optimista de todas. Minami se sonroja y dice que solo estaba preocupada por ellos. Y de regreso a casa, Serra comienza a hablar con Yuka y le pregunta por qué eligió el monte Fuji como su punto de escape. Serra cree que tiene una razón muy especial para ir allí, ya que incluso mató a Arata para hacerlo. Shion agrega diciendo que lo hizo muy de repente, lo que hace la situación aún más extraña. Uka solo dice que quería reconocer el lugar donde se conocieron sus padres. Y Serra continúa acribillando a Uka a preguntas, hasta que Bunny le pide que le
le dé un tiempo para descansar. Imaginen la escena en carretera mojada, temblores en el autobús, todos un poco cansados. Y Arata, por supuesto, se queda dormido. De repente, el chico resbala y casi se tira encima de Uka. En ese momento, su memoria revivió aquella conversación que tuvieron de adolescentes. Ella solía decir que un hombre de verdad les ofrece su hombro a las chicas para que se apoyen en él. Arata respondió sin rodeos: oye, ¿y qué pasa cuando es el marido quien necesita un hombro para llorar? ¿Qué haces? Uka frunció el ceño, pero terminó admitiendo en sí: el chico es amable, no ve ningún problema en ser un hombro para llorar. El viaje terminó, la lluvia reció y llegaron a casa. Uka llamó a Arata. Silencio absoluto. Al tocarle la frente, se llevó un susto. Tenía fiebre alta. Shihon se puso en modo enfermera. Llevó a su hermano a su habitación y le dijo que se encargaría de bañarlo y cambiarlo de ropa. Justo entonces, Kenami, el padre, irrumpió en el pasillo. Angustiado, veía la pierna de Yuka vendada y pensó que era un desastre. Ella se tranquilizó. Han solo tenía un esguince leve. El verdadero problema era Arara, que terminó enfermo después de cargarla en la tormenta. Cuando confirmó que, al final, nadie se había roto nada grave, Kenami respiró aliviado y les dijo a todos que se fueran a dormir, pero Uka no puede. Esa misma noche, llama a la puerta de la oficina de su padre. Necesita abrir su corazón antes de descubrir el gran secreto de la familia, que no tienen parentesco de sangre, simplemente lo adoraba. Tras la revelación, se sintió perdida, casi como si Kanami hubiera dejado de ser un padre, pero ahora comprende el peso que ha soportado todos estos años. Fue Arata quien le hizo ver lo obvio. Entonces, entre lágrimas, se disculpa por el drama y le asegura que sigue amando a Kenami tanto como antes. Al día siguiente, en la escuela, Uka llega con muletas y se convierte en el centro de atención. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Da la respuesta típica en C. Topó con la casa de un familiar. Sus compañeros notan que Arata también está ausente. Aún se está recuperando de una fiebre. Por la tarde, Panir prepara gachas de arroz y envía a alguien a llevárselas al enfermo. Kotono y Minami se ofrecen juntas, pero Panir decide: una va, la otra me ayuda con los platos. Y le susurra a Minami que es mejor no dejar a Kotono sola con Arata mientras esté inconsciente. Sera aparece pronto con un termómetro en la mano, advirtiendo que ya le ha bajado la temperatura. Uka, curiosa, quiere saber cómo la ha medido. Seira le explica que solo tiene que ponerse el aparato en la oreja y listo. Después de ducharse, con agua caliente y la cabeza hirviendo de pensamientos, Uka se dirige a la habitación de Arata. Se sienta en el borde de la cama y se sincera: aunque él duerman en la cima del monte Fuji, quería decirle a su madre que tal vez, solo tal vez, está enamorada de Arata. No pudo, pero ahora comprende que sus palabras ya han tenido todo el significado. Mientras Arata dormita, la casa se convierte en una sala de debates. Shion, Kotono y Minami intercambian pullas sobre la repentina huida de Uka. No subió al Fuji solo por turista, ¿verdad? Dice Seira, cruzándose de brazos. ¿Quién arriesga su vida de esa manera solo para ver el lugar donde se conocieron sus padres? No hay explicación para que faltara a la escuela solo por eso. En ese preciso instante, tras la puerta del dormitorio, Uka aprovecha el silencio. Se acerca sigilosamente, con el corazón latiendo con fuerza, y ¡pum! Le planta un beso a Arata. Parece dormido, con fiebre, pero aún así susurra: perdón por el susto. Lo dije todo tan de repente. Prometo continuar esta conversación cuando estés bien. Agarra la bandeja de gachas, se ajusta la manta y sale de puntillas. La puerta se cierra y el dormilón abre los ojos, sudando frío. Lo vio y lo sintió todo. Giro argumental activado. Un buen cliché. Es un cliché bien hecho, ¿verdad? Ya está el pastel del clima en el horno y quiero ver quién lo prueba primero. Así que dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita porque la continuación está buenísima. Hasta el próximo video. Adiós. Respond. Y entre suspiros se confiesa a sí misma enamorada de él.